Buenas tardes a todos, queridos amigas, queridos amigos. Hemos visto en esta primera sesión la opinión de los clínicos en relación con la nutrición y el COVID-19. Y la verdad es que han incidido de una manera extraordinaria en cuáles son las repercusiones negativas que una falta de nutrición o una desnutrición inciden en la recuperación de los pacientes. No solamente de los oncológicos y de los quirúrgicos, sino también de los enfermos con COVID. Los clínicos nos han contado el papel que han desarrollado los servicios de endocrinología y las unidades de nutrición. Y han puesto en valor esa relación directa entre el COVID y la desnutrición. Ahora, en esta segunda mesa, es el momento de los gestores. Y ellos les hemos pedido que contesten a varias preguntas. ¿Cuál es el compromiso de los gestores en relación con este aspecto de la desnutrición y el COVID? ¿Cómo han fomentado, cómo están fomentando la integración dentro de los distintos niveles? ¿Cuál ha sido la relación de coordinación con la atención primaria y el seguimiento tanto clínico como farmacéutico en el ámbito domiciliario? Parece que esta es una herramienta de coste-efectividad. ¿Cómo lo valoran? Para ello contamos con gente experta. Y a esta gente experta que nos han aceptado la invitación para participar, les digo que la primera mesa ha tenido muy buen nivel, pero espero que el reto de esta segunda mesa, en este enfrentamiento deportivo, les superemos. Así que, Luis Ángel González, director gerente del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, buenas tardes. Eres Buenas tardes. Eres el primero al que le voy a dar la palabra. Te agradezco tu presencia y estoy seguro que tu nivel va a ser altísimo. Tienes 5 minutos. Muchas gracias, Mario. En primer lugar, agradecer a la Fundación Bamberg la invitación a participar en esta sesión y aprovecho para saludar, aunque ya lo he hecho con anterioridad, a los compañeros de sesión. Bien, por mi parte lo que pretendía hacer de forma muy rápida y esquemática es cómo afrontamos desde el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que en este momento dirijo, la desnutrición generada por el COVID, no por el COVID también, sino por todo tipo de enfermedades crónicas que actualmente tratamos en el hospital. Haciendo un poquito de historia, diría, en enero de 2020 creamos el Comité de Seguimiento de COVID, de la enfermedad generada por el SARS-CoV, tanto a nivel intrahospitalario como en el área de salud. El 12 de marzo de 2020 ya creamos un comité de crisis de COVID-19 formado por el equipo directivo y por distintas especialidades de primera línea para afrontar el enfermo COVID. ¿A qué nos enfrentábamos? ¿Cuál era la situación? Pues bien, teníamos una enfermedad multisistémica y polisindrómica provocada por una infección por un coronavirus, donde los pacientes, aparte de otras afecciones, tenían y desarrollaban una desnutrición relacionada con la enfermedad aguda con inflamación, pues debido, entre otras muchas causas, pues a requerimientos energéticos aumentados, existencia de una situación inflamatoria grave, coexistencia con dificultades de la alimentación, etc. También estos pacientes presentaban una pérdida de masa muscular muy importante y una alteración funcional, pues debido a la situación catabólica agravada por la inmovilización y la estancia hospitalaria prolongada, principalmente en los enfermos de UCI. Y además de ellos, muchos tenían un alto riesgo de sufrir desnutrición por padecer enfermedades crónicas y además pues, tener edades avanzadas. Bien, ¿qué nos decía la documentación que manejábamos en aquellos momentos? Pues bien, era reconocido que la desnutrición relacionada con la enfermedad se relacionaba con una mayor tasa de complicaciones infecciosas, con un impacto negativo en la morbimortalidad de los pacientes, prolongando las estancias hospitalarias, también aumentando los costes asociados. Y había estudios como el PREDICES que nos decía, por ejemplo, que 1 de cada 4 pacientes ingresados en nuestros hospitales pues estaban en riesgo de desnutrición o desnutridos.
y un 9,6% se desnutría durante la estancia hospitalaria, teniendo todo ello un impacto económico muy importante, ya que estos pacientes suponen un 50% de coste adicional. Había otros estudios, como el EFOR, donde se evidenciaba que la atención nutricional individualizada, adecuada y precoz era capaz de reducir la mortalidad en un 35% y también reducir la mala evolución clínica de los procesos, pues los ingresos en UCI, el reingreso hospitalario, las complicaciones mayores, el deterioro de la situación funcional. Bien. Y ante esta situación, ¿qué fue lo que hicimos desde el equipo de dirección y desde el comité de crisis? Pues, podríamos decir que junto al soporte respiratorio y hemodinámico, que eran quizá las dos partes más importantes, también el tratamiento nutricional especializado constituía un soporte imprescindible en la base de la atención del paciente con infección por SARS-CoV-2. Y todo ello asociado también a una recuperación funcional precoz mediante protocolos y programas de ejercicio físico activo y pasivo. Bien, ante esta situación, ¿cómo la abordamos? Pues abordamos primero una intervención nutricional y una recuperación funcional. La intervención nutricional, pues la lideró el Servicio de Endocrinología y Nutrición con la creación de un esquema o un protocolo de suplementación nutricional del paciente COVID, pues mediante un cribado, diagnóstico de desnutrición, recomendaciones nutricionales y la implementación y la puesta en marcha de este protocolo, el seguimiento lo llevaban a cabo pues, el Servicio de Medicina Interna, Neumología y Medicina Intensiva. Después, por otro lado, teníamos la alimentación natural, liderada por el Servicio de Hostelería Hospitalaria, que era el encargado un poco pues, de suministrar y garantizar pues, el suministro de materiales y productos, asegurar la higiene y control de los mismos. Se encargó de dotar también a todos los profesionales pues, de los mecanismos y de los equipos de protección adecuados en la protección de COVID. Simplificaron los platos para, ante la avalancha de enfermos, pues abordar a todos los pacientes, facilitar el control. Se mantuvieron las alternativas de menús para aquellos colectivos pues, más vulnerables, como los oncológicos, hematológicos y los pacientes infantiles, y sin perder de vista, aunque parezca ahora un poco llamativo, pues la humanización en los menús. Y si me preguntáis, os diré qué es esto de la humanización en los menús, pues la introducción de pequeños detalles dentro de los menús, como por ejemplo, el otro comentaba la jefa de cocina, pues bombones, la presentación del menú, etc. Bien, por otro lado teníamos tratamiento nutricional especializado, liderado por el servicio de farmacia, con la suplementación oral nutricional o si fuera necesaria la enteral o la parenteral, siguiendo Vademecum con un abastecimiento garantizado y, por supuesto, consensuado con el Servicio de Endocrinología y Nutrición. ¿Quiénes se encargaban de la monitorización de las medidas de actuación y de los resultados? Pues nuestro servicio, nuestra dirección, más bien nuestra dirección y nuestras unidades de enfermería, que se encargaban pues del control de la ingesta, la recogida en las tablas de datos previamente establecidos por los servicios, el seguimiento evolutivo y también una labor muy clara de humanización. También abordábamos y abordamos las situaciones especiales por paciente anciano, paciente crítico, el paciente con disfagia orofaringe. Y otra de las partes... Debes ir terminando. Es el abordaje funcional que lideró el servicio de rehabilitación, con pues, un manual para el acondicionamiento físico durante la hospitalización, con ejercicios respiratorios, ejercicios de cama, ejercicios sentados, de pie y caminar. Bien, y para concluir, ¿qué 4 puntos destacaría yo dentro del abordaje intrahospitalario de la desnutrición? Pues la valoración y la intervención nutricional y funcional deben integrarse en el manejo del paciente con COVID
tanto en la fase aguda de la enfermedad dentro del hospital como en la fase de seguimiento posterior coordinado por atención primaria y sociosanitaria. Es necesario recomendar la recuperación funcional desde el inicio de la hospitalización mediante programas de acondicionamiento físico intrahospitalario. Y se debe garantizar la continuidad asistencial al alta hospitalaria con un adecuado informe de alta y también un seguimiento nutricional de la ingesta de los pacientes en tratamiento domiciliario. Y el éxito de todo esto pasa por un trabajo multidisciplinar perfectamente coordinado con un objetivo claro y basado en evidencia científica. Muchas gracias, Luis Ángel. Pues desde Salamanca nos vamos a Castilla-La Mancha y Juan Carlos Valenzuela, jefe del área de farmacia de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y antes de nada, agradecer a la Fundación Bamber y a Nestlé la invitación para participar en este encuentro y analizar las necesidades nutricionales del paciente COVID. No solamente del paciente COVID cuando está hospitalizado, sino también en su seguimiento domiciliario y en la coordinación con atención primaria. La pandemia, ya se ha dicho a lo largo de la tarde, la pandemia de COVID ha supuesto un reto para todos, profesionales, sistemas sanitarios y ciudadanos, y ha puesto en jaque nuestro sistema del bienestar y demostrado que sin salud no hay economía posible. Por otro lado, también se han evidenciado, no sé si todas, pero un gran número de las debilidades que tenía o que tiene el sistema sanitario y la necesidad de que entre todos hagamos propuestas de cambio. En lo que respecta al riesgo nutricional del paciente COVID-19, ya se ha puesto de manifiesto que es consecuencia de la situación inflamatoria aguda que produce la enfermedad y el aumento de los requerimientos nutricionales que conlleva, que la hiporexia y las dificultades en la alimentación también son una causa de desnutrición en el paciente COVID y que esta desnutrición provoca una gran pérdida de masa muscular, sobre todo cuando un paciente con COVID-19 es ingresado en UCI. Por tanto, tanto en UCI como en planta de hospitalización, el paciente COVID va a requerir una atención nutricional inicial y esta atención nutricional incluye, en primer lugar, una detección precoz del riesgo nutricional y luego la intervención necesaria que ayude a los pacientes a luchar contra el virus. Y por último, un seguimiento de la recuperación, tanto nutricional y muscular, de estos pacientes. Pero la valoración nutricional inicial no solo debe hacerse en los pacientes ingresados, se recomienda que se haga en todos los niveles asistenciales. ¿Y qué está ocurriendo con la desnutrición o el riesgo de desnutrición cuando al paciente se le da el alta hospitalaria o en el caso de pacientes que no han requerido hospitalización? Pues en estos casos la situación nutricional puede agravarse, ya que muchas veces el seguimiento domiciliario pues se hace un seguimiento telefónico por videoconsulta y en estos casos es muy difícil obtener datos clínicos de especial relevancia, como son los datos antropométricos. En las mesas de los clínicos anteriores ya se ha dicho que hay que intentar explicarle a los pacientes lo que hemos hecho y que los pacientes se informen para que cuando le hagamos una consulta telefónica puedan ayudarnos a que esa consulta sea eficiente. Además, si el paciente no ha requerido ingreso y la consulta es presencial, pues la valoración inicial del riesgo no se va a poder hacer, aunque sí se pueden valorar
otras cosas como la capacidad de tragar del paciente, que la capacidad de tragar del paciente no esté comprometida para evitar una disfagia, o que el paciente no tiene dificultades de masticación típicas de las patologías respiratorias y que hacen que estos pacientes se cansen, se sacien precozmente y pueden causar secuelas o mala evolución ya no solo de su enfermedad, sino de otras patologías subyacentes, como pueden ser hipertensión, enfermedad cardiovascular o diabetes. Por eso es tan importante en el paciente COVID-19 las recomendaciones nutricionales en la fase aguda, no hospitalaria, y luego un seguimiento tanto en atención primaria como por el especialista de referencia en su unidad de nutrición. El compromiso de los gestores o de las comunidades autónomas con la desnutrición en el paciente COVID, no solo hospitalaria, sino en todos los niveles asistenciales, pues yo creo que debe de ir orientada a mejorar la coordinación en las intervenciones específicas y el seguimiento integral de los pacientes, es decir, coordinación en los niveles asistenciales. Luego, también es importante la cooperación entre servicios sanitarios y servicios sociales. Quizá nos tengamos que plantear alguna vez presupuestos conjuntos entre servicios sanitarios y servicios sociales. Creo que también es importante promover la atención domiciliaria para acercar la atención nutricional al hogar de los pacientes. Y coordinar propuestas de los profesionales para mejorar la calidad en la prescripción de los suplementos y de las nutriciones enterales. Y desde luego apoyar y liderar cualquier abordaje de la desnutrición relacionada con la enfermedad que se lleve a cabo a nivel estatal. Y bueno, yo creo que con esto he expresado un poco mi punto de vista. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues nos vamos al noroeste de España, vamos a Galicia. Y ahí está Alfonso Alonso, subdirector general de Gestión Asistencial e Innovación del Sergas. Don Alfonso, tienes la palabra. Buenas tardes, Mario. Muchas gracias. Gracias a la Fundación Bamber y a Nestlé por invitarnos a compartir con vosotros esta jornada, ¿no? En un aspecto que probablemente no sea muy comentado, muy hablado dentro del ámbito asistencial, pero que es fundamental para la evolución de los pacientes y cada vez nos estamos dando más cuenta de ello, ¿no? A nivel de la gestión y de la administración sanitaria. Antes de empezar, bueno, yo quiero ser breve y enfocar un poco lo que estamos haciendo en los últimos años en el Servicio Gallego de Salud. Quiero explicar un poco de dónde venimos, ¿no? Nosotros en Galicia, ya en el año 2016, entendíamos que la nutrición y el estado nutricional de los pacientes ingresados en los hospitales de Servicio Gallego de Salud era fundamental para su evolución. Sabíamos, porque teníamos históricos y teníamos también, bueno, la información por parte de los endocrinos y de nutricionistas, que aquellos pacientes que tenían una mejor nutrición evolucionaban mejor. Pues ya en el año 2016 decidimos incluir dentro de los acuerdos de gestión con los hospitales, con las gerencias hospitalarias, un indicador que debía medir el índice de masa corporal en los pacientes al ingreso del paciente dentro de los servicios de medicina interna, de geriatría, de cirugía y al alta también, ¿no? Queríamos establecer y ver cuál era esa diferencia del estado nutricional entre el ingreso y el alta. Y después, al año siguiente, fue ampliado también a los servicios de pediatría. Y es cierto que este primer indicador era, bueno, entre comillas, rudimentario, ¿no? Es un indicador que puede parecer básico, pero en aquel momento supuso un avance en poner el foco en la nutrición. Y yo creo que ha sido muy importante para la evolución posterior de lo que continuamos construyendo después. Porque en el año 2019 planteamos en el Servicio Gallego de Salud que necesitábamos un documento, un protocolo que homogeneice
la atención de la nutrición, fundamentalmente en las unidades de críticos, ¿no? En las UCIs. Por eso, en ese año publicamos el programa gallego para la optimización de la terapia nutricional especializada en el paciente crítico y el concepto era desnutrición cero. Este programa está accesible en la página web del Sergas. Aquel que tenga interés en conocerlo puede entrar en Sergas, poner desnutrición cero y lo puede bajar, ¿no? Pues fue en el año 2019 y a posteriori nos dimos cuenta que nos había venido muy bien aquel planteamiento cuando un equipo multidisciplinar compuesto por UCistas, por endocrinos, por nutricionistas, por médicos de atención primaria, por farmacéuticos, por las asociaciones también, ¿no? Pudimos construir entre todos un programa de la optimización de la terapia nutricional que fueron a modo de un proceso asistencial, ¿no? En Galicia creemos mucho en los procesos asistenciales y esto nos daba dos características fundamentales. La primera es que estandarizaba el seguimiento y las actuaciones a realizar con los pacientes ingresados en las UCIs y también, como os decía anteriormente, homogeniza la actividad asistencial en todas las áreas, ¿no? Y eso es la labor fundamental de una administración pública como es el Servicio Gallego de Salud, ¿no? Además, bueno, nos quedamos contentos porque este documento tenía el aval de la Alianza Más Nutridos, de la Sociedad Gallega de Medicina de UCI, de la Sociedad Gallega de Medicina Intensiva y de la Sociedad de Nutrición y Dietética de Galicia, ¿no? O sea, conseguimos el aval de todas las sociedades y los profesionales y los pacientes para este documento. Fue en el 2020 cuando, bueno, apareció la COVID y nos encontramos preparados para proteger al paciente en la parte de nutrición, ¿no? El abordaje terapéutico de la COVID, como todos sabemos, es multifactorial, pero un aspecto importante también era el nutricional. Y, bueno, a modo de ejemplo, tampoco es una cuestión, no quiero ahora desgranar todo porque lo podéis ver en el documento. Sí que teníamos claro que tenía que estar basado en 5 puntos fundamentales, ¿no? El primero era un cribado y la valoración nutricional. De esta forma, todo paciente que ingrese en las UCIs sería obligatorio que haga un cribado y una valoración nutricional, que está ya estandarizado, ¿vale?, para todos los hospitales del Servicio Gallego de Salud. En segundo lugar, un cálculo homogéneo de los requerimientos energéticos proteicos, también que está definido dentro del documento. En tercer lugar, la indicación de la terapia especializada. En el cuarto lugar, planteábamos el seguimiento, porque era importante el tratamiento en la fase aguda, pero también el seguimiento y la optimización de la terapia nutricional en el paciente crítico. Y, por último, una transición de la terapia nutricional especializada, ¿no?, la continua de cuidados. Creíamos que en este marco podíamos incluir todos los conceptos que estuvieran relacionados con la nutrición en las UCIs y nos quedaba una parte que es con la que estamos ahora mismo trabajando, ¿no?, que es la creación de un registro autonómico de nutrición en la UCI, ¿no? Y ahí, bueno, sí que la aparición de la pandemia retrasó toda la instalación del registro, pero entendemos que en los próximos meses lo tendremos ya todo cerrado, ¿no? Es fundamental para nosotros conocer los indicadores de resultado, los indicadores de proceso y eso sí que es importante que lo registremos y lo registremos bien y bueno, esa es la fase en la que estamos ahora. No quería comentaros nada más de forma inicial, o sea que, bueno, pues dispuesto a lo que vosotros después... Pues muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, abandonamos el noroeste y nos vamos al sur, a Andalucía. Inmaculada Vázquez es subdirectora de Gestión de Asistencia Hospitalaria en Andalucía. Se ha referido a ti el director general en la inauguración. Ha hablado muy bien de ti, ha hablado mucho de la vitamina D. En fin, cuéntanos.
Bueno, ante todo, buenas tardes a los compañeros, los panelistas que se encuentran hoy con nosotros y sobre todo agradecer a la Fundación Bamberg y a Nesleno por esta iniciativa y por la invitación que nos ha ofrecido. Bueno, es indudable, ¿no?, teniendo en cuenta que el estado nutricional es un factor realmente relevante, ¿no?, e influyente en la evolución de los pacientes con COVID. La intervención nutricional como terapia, no solamente a nivel de nutrición, sino tanto la farmacológica, yo creo que son cuestiones muy importantes en los pacientes que están afectados por el COVID, ¿no? Yo creo que es necesario un abordaje no solamente simultáneo, sino precoz y universal de lo que es el riesgo nutricional de estos pacientes, ¿no? Porque no solamente va a mejorar la evolución clínica en cuanto al proceso agudo, sino después durante su periodo de convalecencia. No podemos perder de vista, ¿no?, que esta recuperación nutricional en estos pacientes, en la mayoría de las ocasiones, se tiende a ser durante 3 meses, ¿no?, los que menos están desnutridos. Y entonces yo creo que es un factor muy importante y muy recomendable la realización, como bien han expuesto los panelistas previos en la charla previa, en la sesión previa, como los ponentes de ahora, bueno, la necesidad, ¿no?, de ese cribado del estado nutricional del paciente lo más precoz posible, el abordaje lo más multidisciplinar posible, no solamente de las unidades de nutrición y endocrino de los distintos ámbitos hospitalarios, sino también el apoyo que tiene que haber después de ese paciente convaleciente cuando llega al ámbito de atención primaria, ¿no? Nosotros durante la pandemia nos ha enseñado o nos ha mostrado lo mejor, como yo digo, y ha dejado lo mejor y lo peor. Tenemos que aprovechar lo mejor. Y lo mejor es, bueno, esas tablas de seguimiento y ese análisis de seguimiento que hemos hecho, por lo menos a nivel de la Comunidad de Andalucía, no solamente de la capacidad asistencial de nuestra estancia hospitalaria, sino en el seguimiento de esos casos, ¿no?, en el rastreo para adelantarnos un poquito a la sintomatología que pudiera aparecer. Yo creo que también un perfil importante es todo el abordaje que se ha hecho en aquellas unidades, no solamente COVID, sino en el abordaje de poder implementar e ir incorporando tanto a nivel hospitalario como de atención primaria esas unidades post-COVID, ¿no?, o los COVID, en aquellos pacientes, bueno, que quedan todavía una sintomatología muy florida y que en ocasiones, por desgracia, también les limita no solamente la capacidad funcional en su actividad diaria, sino también en el ámbito laboral, ¿no?, con la consecuencia posterior que tiene los grados de invalidez, ¿no?, que dejan y merman la actividad de estos pacientes. Yo creo que el abordaje nutricional hará que mejore toda la evolución de la propia patología, porque es un factor imprescindible. Y es verdad que una vez que el paciente, ¿no?, es dado de alta al ámbito de atención primaria, que probablemente, bueno, en estos meses, ¿no?, conforme se vaya extendiendo la pandemia, como hemos visto, la atención primaria se ve cada vez más desbordada por estos pacientes post-COVID, que todavía le queda, bueno, mucha sintomatología. Y la importancia nosotros la hemos centrado no solamente en el abordaje de la nutrición, como bien han expuesto esos compañeros, y que deberíamos de iniciar un cribaje precoz a nivel nutricional, sino en el abordaje multidisciplinar que estos pacientes precisan, tanto en el ámbito de rehabilitación, bien sea muscular o respiratoria, ese abordaje a nivel de salud mental, que también tenemos que abordar no solamente en el paciente post-COVID, sino en el entorno familiar. Y, por supuesto, desde el punto de vista de los internistas y neumólogos, ¿no? Nosotros hemos trabajado en estas unidades de cuidado, tanto COVID como post-COVID, a nivel hospitalaria, y ahora estamos iniciando un abordaje de la creación de unidades intercentros, que le estamos llamando, cada una de ellas a nivel provincial, para coordinarnos perfectamente en la integración de esa asistencia al paciente en el ámbito de atención primaria y en el ámbito hospitalario. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es importante definir un proceso asistencial, un plan en el que estén muy bien definidos todos esos circuitos, todo ese flujo de pacientes, para poder realmente arbitrar la atención, ¿no?, que ellos necesitan, para poder redirigirlo a las especialidades en las que necesiten asistencia, y yo creo que sean unos flujos más ágiles que acorten los tiempos de espera y la incertidumbre de muchos de estos pacientes, ¿no? Yo creo que es importante definir este modelo y avanzar en lo que esta pandemia nos ha enseñado, y que los panelistas de la sesión anterior reseñaban, ¿no?, la importancia de esa la telemedicina, la teleconsulta o la salud digital, ¿no?, que hemos tenido que implementar
más rápido de lo que pensábamos que íbamos a tener que hacer para dar respuesta a la asistencia de esos pacientes que, si bien, bueno, a lo mejor no todos podemos atenderlos por teleconsulta, ¿no? Muchos de ellos se podrán beneficiar de esta asistencia para evitar los desplazamientos y mejorar la accesibilidad de estos pacientes. Yo creo que es importante eso, integrar el abordaje multidisciplinar en cada uno de los ámbitos que estos pacientes necesitan y generar esa impronta, ¿no? De la necesidad de definir muy bien el abordaje nutricional precoz que tenemos que hacer para la mejor y más rápida evolución de los pacientes durante el proceso de esta enfermedad. Muchas gracias, Mario. Pues muchas gracias a ti, Inmaculada. ¿Alguien quiere hacer algún comentario en este momento? ¿Alguno de los ponentes? ¿Como una dúplica? ¿No hay? Bien. Entonces os pregunto. Desde luego, es evidente que los avances en la endocrinología y sobre todo en la nutrición han sido espectaculares en los últimos años y se han ido creando unidades de nutrición en los hospitales. Pero tengo la impresión de que no son suficientes y que no están suficientemente dotadas. ¿Qué opináis al respecto? A ver. Sí, Mario. Bueno, mi opinión que eso es cierto y es un poco el origen del problema que tenemos de que la desnutrición relacionada con la enfermedad, pues todo el mundo sabe que está y luego pues no somos capaces de llevarla a cabo en muchos sitios. Entonces, estoy de acuerdo, faltan dietistas en hospitales, en muchos sitios están con becas o pertenecen a institutos, a fundaciones, y yo lo veo como el principal problema. Luis Ángel, ¿querías comentar? Sí, Mario, yo comentaros, como os dije al principio, el complejo hospitalario de Salamanca estamos viviendo una transformación. Bueno, estamos viviendo una transformación tan importante que en principio en unos meses nos cambiamos de hospital. Es decir, abrimos un nuevo hospital en Salamanca. Todo esto en plena pandemia COVID, o sea que lo nuestro es muy bueno. Pero una de las primeras edificios y servicios que abrimos fue la cocina de línea fría. Nosotros veníamos pues de la cocina habitual hospitalaria. Tenemos dos grandes hospitales, el Virgen de la Vega y el Hospital Clínico, pues con una cocina de las de siempre, y hemos pasado a una cocina de línea fría. ¿Qué ha supuesto esto para el hospital, para el complejo? Es una transformación muy importante desde el punto de vista no solamente nutricional, dietético y en preparación y abordaje de la dispensación de los menús y de las comidas, sino también en un abordaje de la plantilla horizonte de esta cocina de línea fría. Nosotros ahora mismo tenemos una nutricionista dietista. Nuestra idea es intentar avanzar en este modelo hacia por lo menos 2, 3 plazas de dietista y nutricionista, porque consideramos que es básico y fundamental. Igual que la coordinación de ese trabajo con el servicio de endocrinología y nutrición y la colaboración de la dirección de enfermería en sus categorías o distintas categorías profesionales, pues como son las TKs, las enfermeras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el abordaje ahora mismo de la nutrición está cambiando. En nuestro caso, vamos a dar un salto importante con la apertura del nuevo hospital y con la ya abierta cocina de línea fría. Y yo creo que la nutrición va a ser uno de los elementos a tener en cuenta dentro del común del tratamiento y el abordaje de los pacientes, tanto en el hospital, como decía al principio, como en atención primaria y en el ámbito sociosanitario. ¿¿Algún comentario, Inmaculada, Alfonso? Sí, yo estoy de acuerdo también con lo que han comentado los compañeros, ¿no? Juan Carlos y Luis Ángel hasta ahora. Es verdad que el número de nutricionistas o dietistas, ¿no?, que existen en el ámbito hospitalario es un número muy reducido. Yo creo que es verdad que la evolución en estos tiempos han hecho cambiar
y cada vez nos preocupamos más en la nutrición que deben de recibir los pacientes. Y yo sí reseñaría la importancia de definir un modelo de seguimiento nutricional, no solamente en el ámbito hospitalario, sino totalmente integrado, coordinado con la atención primaria. ¿Por qué? Porque la atención primaria, sobre todo en estos momentos, yo no sé en el resto de vuestras comunidades, pero en la nuestra, asumimos todo lo que era el nivel sociosanitario, nos hicimos cargo de cada una de las residencias de nuestra comunidad para poder, ¿no?, mejorar y evitar el impacto tan grande que tenía esta pandemia. Yo creo que es importante esa coordinación para el bienestar posterior de los pacientes. Yo creo que hay que generar ese modelo de seguimiento. Alfonso. Yo, si me permites, a ver, creo que estamos, bueno, aquí yo estoy en Santiago de Compostela, con lo cual nos gusta mucho hablar de caminos, ¿no? Entonces, es cierto que estamos empezando a transitar esto, ¿no? Estoy convencido que el número de dietistas no es el ideal, probablemente ni el que necesitemos en este momento, pero sí es cierto que estamos todos enfocando, y os lo comentaba antes, poniendo la imagen en la nutrición. Y al final en sanidad es todo así, ¿no? Si nosotros entendemos que hay un objetivo al que conseguir y que hay unos profesionales que nos pueden llevar a ese objetivo, antes o después el número de nutricionistas, dietistas, seguramente se verá incrementado, ¿no? Pero bueno, si echamos la vista atrás, no hace tanto tiempo, la nutrición no estaba en el ámbito en el que estamos hablando ahora, ni de los gestores, ni de los asistenciales. Y yo creo que las pequeñas victorias que se están llevando ahora llevarán a que en poco tiempo el número de contrataciones por parte de los hospitales en nivel de nutricionistas sea más elevado, no tengo ninguna duda, ¿no? Muchas gracias. Qué verdad es cómo ha cambiado el aspecto de la nutrición desde que en el campo de la cirugía fundamentalmente, vamos, ha sido espectacular y nos ha permitido hacer muchísimas cosas que antes no podíamos hacer. Bueno, se nos acaba el tiempo y como os he pedido antes de entrar en pantalla, os voy a dar un minuto de oro. Entonces, en ese minuto glosáis lo que consideréis oportuno o más interesante o que creéis que hay que destacar de vuestras intervenciones. Inmaculada, un minuto de oro. Muchas gracias. Pues yo incidir en la importancia de la nutrición, ¿no?, como factor de relevancia realmente que influye en la evolución del paciente COVID. La necesidad de un abordaje multidisciplinar, no solamente en el ámbito de la atención hospitalaria, sino de la atención primaria. Incidir en un cribado precoz nutricional para la mejor evolución de la enfermedad en estos pacientes y definir un modelo de seguimiento nutricional, tanto en atención primaria, que acoge también el ámbito sanitario, como en la atención hospitalaria. Muchas gracias. Gracias a ti. Un minuto de oro, Alfonso. Muchas gracias, Mario. Yo me estoy de acuerdo con Inmaculada, ¿no? Entiendo que tenemos que trabajar por procesos integrados en los que haya equipos multidisciplinares que agrupen y aúnen a todos los hospitales dentro de un modelo único, un modelo marco y el compromiso por parte de los profesionales, gestores y en el desarrollo de las mejoras en la nutrición, ¿no? Entiendo que ese es el camino y que vamos a tener que trabajar en esa línea todos y eso es lo que quería comentaros, ¿no? Y fundamentalmente trabajar muy importante atención primaria con atención hospitalaria, tenemos que trabajar conjuntamente y que sea un continuum del paciente. Gracias. Juan Carlos, tu minuto de oro. Gracias, Mario. Pues la crisis sanitaria debido a la pandemia ha puesto de manifiesto y nos ha recordado necesidades y retos que ya estaban presentes en el sistema, y como es el caso de la desnutrición relacionada con la enfermedad, tanto en pacientes COVID como en pacientes no COVID, en los que la desnutrición supone una comorbilidad muy importante en su recuperación. Por tanto, estas necesidades que ya estaban pendientes antes de que llegara el COVID y que siguen estando a día de hoy, pues tenemos que afrontarlas y cuanto antes mejor. Y lo que está claro es que durante este año hemos priorizado
una asistencia sanitaria básica, que era lo que tocaba y lo que había que hacer, y ahora tenemos que dar paso al resto de cosas que hemos dejado por necesidad o abandonado un poco, y mejorar la coordinación y la cooperación entre los distintos niveles asistenciales, incluido el sociosanitario. Muchas gracias. Luis Ángel. Sí, esto de ser el último me lo complica porque ya no voy a intentar no repetirme. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros panelistas. Yo, por aportar algo, diría que tenemos que abordar de una forma decidida y contundente yo no diría tanto solo la desnutrición, que es el tema que nos toca hoy, sino los trastornos de la nutrición, porque hay otro elemento muy importante en la mala evolución de los pacientes COVID, que es la obesidad. Es decir, que tan malo es la desnutrición como la obesidad. Por lo tanto, yo creo que debemos abordar los problemas de trastornos de la nutrición en general. Después, por otro lado, creo que esa coordinación que ha señalado entre el hospital y primaria, que yo veo desde la parte hospitalaria, creo que hay que profundizar en ellas. Es muy importante esa relación, ese informe al alta que yo comentaba. Y después, por concluir, Mario, diría que el paciente debe tener una historia clínica a lo largo de su vida, donde figuren elementos como cardiopatías, gastropatías y demás, pero también una evolución de trastornos metabólicos de la nutrición. No que solamente se valore cuando llega al hospital o cuando llega a la consulta, sino que como medida preventiva de cara a futuros abordajes de trastornos patológicos se contemple la valoración nutricional no solamente en el momento de la enfermedad, sino en el momento previo en la enfermedad y posterior. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis Ángel. Señoras y señores, hemos terminado la segunda mesa redonda de la jornada vespertina de hoy. Ahora vamos a pasar a las conclusiones y a la clausura, pero antes de hacer ese paso, quiero agradeceros una vez más a los cuatro vuestra participación, vuestros conocimientos, vuestra generosa entrega y, sobre todo, daros las gracias por todo lo que he aprendido de todos vosotros. Y estoy seguro que los que nos siguen os darán una buena nota. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Un placer.